La noticia al día en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos el gusto de tener en estudios a Pilar Roca, documentalista y productora. Señora Roca, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. Ayer en el Congreso hubo una actividad en el que se resaltaba la labor del señor Federico García Hurtado. Cuéntenos un poco de qué constó la actividad y qué era lo que se buscaba en la misma. Ya, mira, fue una actividad porque el día de ayer Federico hubiera cumplido 88 años, Su ¿no? compañero de vida. Claro, 50 años juntitos, ¿no? Y trabajando, no solo viviendo juntos, sino trabajando Claro. juntos, ¿no? Entonces decidimos hacerle una actividad y el congresista Sánchez me ofreció una sala en el Congreso, cosa que aceptamos, ¿no? Y se organizó ayer esto sobre Fico. ¿Quién fue Fico? Fueron muchos amigos de él, estaba prácticamente lleno. Y los amigos, como es un ayataki es una costumbre andina, que es canción por los muertos. Se reúne la gente para recordar a la persona que se fue, Ah, ¿no? O sea, cada uno recuerda. es un Eso evento se hace. cultural, es algo cultural. Sí, 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 totalmente, porque Fico era cusqueño, era coscoruna, como decía él, ¿no? Quechua hablante, entonces él practicaba su cultura, ¿no? Entonces yo aprendí también de él eso, ¿no? Y bueno, ayer hubo eso, estuvimos como 8 personas en la mesa y después el público habló y una cosa que me gustó muchísimo, que fueron más o menos unas 30 o 40 jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Chiquitos de, bueno, yo digo chiquitos, ¿no? Muchachos de 17, 18, Ah, 20 años, ¿no? jóvenes en sí, Sí, claro, jóvenes, muchachos. jóvenes, ¿no? Y eso ya poco se ve, ¿no? Claro. Ahora para quienes no conocen, el señor Federico García Hurtado, Fico, como lo llama la señora Roca, bueno, es un cineasta, bueno, era un cineasta, escritor, poeta y profesor universitario. Y entre sus principales obras, las que hemos alcanzado a ver en algún momento, es esta película Tupac Amaru, ¿no? Sí. Digamos que es con la que se le lo más Se le identifica, claro, ¿no? y es la que más lo representa, ¿no? Y es una película que de 1984, una de las más emblemáticas del cine peruano, y en verdad esta película trasciende en el tiempo, ¿cierto? Sí, mira, Tupac Amaru es la película más emblemática de Fico, diría yo. Es una película que en su época, tuvo 1.200.000 espectadores. Eso para esa época era una cosa fantástica. No había películas así. Estábamos compitiendo con Tiburón y le ganamos a Tiburón en Claro. cuanto a público, ¿no? Porque es una película que trata de y la identidad nacional. Muy simpática de verse, muy bonita, muy emotiva, ¿no? Y la gente no solo está una diversión, sino también está aprendiendo. Te digo que había gente que volvía a la cola para comprar otra vez la entrada para verla por segunda vez, ¿no? Realmente es increíble el éxito que tuvo. Voy a tener un gran actor, Reinaldo Arenas, Claro, ¿no? nada menos. Claro, Reinaldo en el Tupac, en el papel de Tupac, y Zulia Surín en el papel de Micaela. Una serie de actores cusqueños, ¿no? Guido Guevara hizo de Pumacagua, ¿no? Y bueno, bajo la conducción y dirección de Fico, ¿no? Y bueno, es una película que ha trascendido. En Tokio fue declarada en su época como la película más importante de toda Latinoamérica, Ahora, ¿no? decíamos que esta película trasciende porque es parte de la historia del Perú, Así es. ¿no? Y muchas de las producciones de Fico, como usted lo llama, eh, va por ahí, ¿no? Va a ¿Cómo resaltar un no? poco el tema andino, el tema de nuestras raíces y de la historia. Por Él ejemplo, era un estudioso del tema, ¿cierto? sí, él, por ejemplo, no solo tomó temas de la sierra, vamos a Ujú. decirle, ¿no? Él, pongamos, tiene una película que se llama El socio de Dios, que es el problema de la Amazonía, es el problema de cómo los ingleses se llevan el caucho Ujú. nuestro, caucho peruano, se lo llevan los ingleses, lo siembran en las colonias del Asia, y cuando ya está produciendo el árbol, ¿no? Del cual se va a sacar el látex, el caucho, ya ellos rompen la asociación que tenían acá con un cauchero llamado Arana. Y recién se les ocurre decir que el señor Arana es bueno, mata, ¿no? A las tribus boras, andoques, huitotos, ¿no? Los captura, los esclaviza prácticamente y los obliga a trabajar en el caucho. Pero después de muchos años, cuando ellos ya sus arbolitos habían crecido, ya nos habían robado, ¿no? Porque eso fue un robo de nuestra materia prima. Entonces Fico, y esa es una película que viene con la guerra
del Putumayo. O sea, este asunto que hemos tenido ahora, Claro, ¿no? en el Con norte. Colombia, ¿no? De Santa Rosa. Bueno, esta película también se trata de la guerra del Putumayo y algo que no se ha dicho. En ese momento se plantearon, los Estados Unidos planteó que nosotros hiciéramos una república independiente, que era la República del Putumayo en la zona de Iquitos. Felizmente no prosperó, ¿no? Pero Claro. ellos intentaron, así como intentaron, se llevaron Panamá, igualito intentaron llevarse toda la zona de Claro. Iquitos, ¿no? Y eso lo plasmó él en su producción. Sí, eso está en El Socio de Dios, ¿no? Ahora, vamos a revisar, justo vemos en pantalla, ¿no? El Ayataki, ¿no? Por Federico García. Ah, sí. Y fue la actividad que se realizó ayer. Vamos a ver un video que se emitió incluso el día de ayer también en esta actividad, en el que se muestra un poco el trabajo y el arte de Federico García. Esteban Tapumuchkaiki. Runa si mi piña ni kamsaiki, ¿eh? Pim peru ninchikta libertamura. Runa si mi piña mosaiki. Pim peru ninchikta libertad tajora. Federico García Hurtado, cineasta, escritor, un pionero de la resistencia cultural. Su cámara nunca obedeció al poder. Eligió los caminos de tierra, las montañas que guardan la memoria, las voces que el Perú oficial quiso callar. Nos entregó películas que son ya parte de nuestra raíz. Tupac Amaru, El grito de libertad. Kamachiki, Mitan Tukukun, Alcabala Tukukun, Obra que kunan Hoyo. Melgar, El poeta insurgente, donde la poesía se hace pólvora. Ahí hemos visto algunas partes de las producciones que él hacía, ¿no? E incluso se le veía a él participando de las cintas, ¿no? Sí, a él le gustaba mucho hacer el papel de cura. Por lo general, había un cura en todas sus películas, ¿no? Y siempre no era muy bueno. Entonces, siempre estaba al servicio del poder, ¿no? Pero le gustaba a él también estar delante de la pantalla. Sí, delante de la claro, él cámara. siempre se metía, por ejemplo, en Cunturbachana hace el cura malo. Después en Laulico hace de abogado. Y se llama el doctor Barrantes. Curiosamente Claro, para la claro, época, claro, ¿no? para la época era un apellido bastante Sí, conocido, sí. ¿no? Mediático. Así es, hay hasta anécdotas sobre eso, Ah, ¿no? mire. Porque él era muy amigo de Alfonso y se habían peleado, había discrepancias. Entonces Fico dijo, vas a ver, le puso al tinterillo de su película, doctor Reventado Barrantes. del hígado. Entonces, Alfonso mandó un emisario diciéndole a Fico que ya no me siga poniendo a los tinterillos en su película, doctor Barrantes, ¿no? Claro, claro. Una cosa muy graciosa. No, siguieron siendo muy amigos, ¿no? Claro, Fue claro. un Ahí momento. estamos viendo incluso algunas imágenes de. Ese es del forastero. Seguimos viendo algunas. Cuéntenos un poco qué es lo que. ¿Qué es Mira, lo que se ese es el- sentía trabajar al costado de Es el Fico? Fico, ves, en Cunturbachana. ¿Qué tal era trabajar con él? A ver, depende en qué lado estabas tú. Yo estaba al lado de la producción. La productora es la que planifica, organiza, la responsable de todo el proyecto y que se lleve a cabo en sus tiempos y como debe ser, con los Claro. recursos, ¿no? Y conmigo no era muy bonito. Era buenísimo en toda mi vida con él. Pero cuando filmábamos no era muy bonito Claro, porque ya, para él yo era el responsable. Claro. Y entonces es bastante temperamental en ese momento cuando filmábamos, pero con los actores era un amor de gente. Yo siempre decía, trátame como un actor, ¿no? No, porque tú eres la responsable, decía, ¿no? Pero con los actores era muy bueno, era muy creativo, y era muy tolerante, porque sabes que a veces hasta el mejor actor a veces se olvida un texto, o le es difícil memorizar un texto, ¿no? Entonces él decía, para, y a ver, se ponía a hablar con él y decía, sácalo con tus propias palabras, Claro. ¿no?
Entonces los aconsejaba así. Los actores lo quieren mucho, siempre lo quisieron mucho porque era muy... Y cuando era una escena de riesgo, él era el primero en hacerla, para enseñarle cómo se hacía. Usted ha Entonces señalado, decían, bueno, decían, si él lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. claro, ¿no? usted ha señalado que él era muy creativo. Sí. ¿Alguna vez conversó con él o pudo analizarlo y ver de dónde le venía esa creatividad? Sí, cómo no, yo a veces, sobre todo en los textos, yo decía, pero ¿de dónde has sacado ese texto? Porque yo era la investigadora temática. Entonces yo le decía, por ejemplo, en Tupac Amaru, en El Socio de Dios, en las películas, ¿no? En general, yo estudiaba los temas y le pasaba, en ese entonces pues no había computadoras, había unas tarjetitas, unas fichitas, ¿no? Yo hacía con mis fichitas, caja de zapatos, Claro. llena de fichitas. Yo le explicaba todo el tema como en general. A partir de eso, él hacía el guión, porque yo no era guionista, sino él, el guionista. Hacía el guión y creaba también los textos, ¿no? Y yo a veces le preguntaba, "Oye, pero ¿cómo se te ha ocurrido poner ese texto?" Porque lo hacía con lenguaje de época y todo. Entonces él me decía, yo como que alguien me dicta las cosas. Yo me siento a escribir y alguien me dicta. Yo no sé quién será, pero a mí alguien me está dictando qué hago, y porque a él le gustaba mucho escribir a partir de las 3 de la mañana. De 3 a 7, 8 le gustaba, esa era la hora que a él le gustaba escribir, ¿no? ¿Y usted considera que alguna de las obras que él puso en pantalla puedan estar nuevamente, o sea, digamos, que sirva como una matriz para algún otro productor actualizarlas? Digamos, ¿pegaría, impactaría en la gente? Bueno, si la película llega al alma de las personas, por supuesto, porque una obra, un personaje, se puede tratar desde diferentes posiciones y de diferentes momentos. Tupac Amaru es a partir del juicio, cuando lo han atrapado ya, entonces a través de 4 o 5 testigos, ¿no? Que es gente que estuvo con él, y entonces es un juicio, entonces va a la época que le tocó vivir con ese testigo, ¿no? Pero ahí no se habla de Tupac Amaru chiquito, ni... Bueno, hay miles de formas de abordar un tema, eso ya depende de la creatividad y del interés de quien lo hace, qué es lo que quiere transmitir. Fico quería transmitir un problema de identidad nacional, ¿no? Y que Tupac Amaru era para nosotros un adalid, era un ejemplo, ¿no? A seguir. Eso es lo que quería. Usted ha sido, bueno, es una investigadora apasionada de la vida y legado de Tupac Amaru, Así es. además de la cultura andina y la realidad nacional. ¿Por qué? Me preguntaba eso yo cuando venía a estudios, ¿no? ¿Por qué Tupac Amaru? Porque mira, Tupac Amaru es un ejemplo. Mira, no sé si te comprometa en lo que diga, pero es mi posición, Claro. ¿ya? Mira, Tupac Amaru es un hombre que era un hombre de fortuna, ¿no? No era un pobre, él era una élite, correspondía a una panaca, reclamaba un título de Inca. Inca no es un sátrapa europeo, Inca es conductor guía dentro de la cosmovisión andina. Él quería ser el conductor y el guía de su pueblo. Él tenía fortuna porque venía pues de una élite. Él puso su fortuna todo a favor de lograr la independencia del país. Él hizo una guerra antiimperialista y anticolonialista, ¿no? ¿Por qué? Porque quería volver en la medida que se pudiera al régimen tahuantinsuyo, ¿no? Que era un régimen de bienestar general, porque nos habían sometido a otro régimen, ¿no? A un régimen minero exportador. Fíjate que ya teníamos minero exportador desde ahí. El régimen agrario no lo cambiaron. En el Incario, pues estás de acuerdo, no, pero no había pobreza, no había miseria, ¿no? No faltaban casas. ¿No? Todo el mundo tenía y estaban agrupados por ayllus o familias extensas, y todo estaba previsto. Claro que había una organización, ¿no? Socioeconómica también. Pero entonces eso era lo importante para Federico, que seguir un ejemplo. No robó nunca, lo dio todo. Inclusive era una familia que respiraba olor de revolución, porque estaban los 3 hijos, hasta el más chiquitito, ¿no? Al primero lo ahorcaron junto con sus padres, ¿no? El segundo escapó y en un viaje a Brasil desapareció. Y el tercero, que en ese entonces tenía más o menos 10 añitos, ¿no? Que no pudo participar por su edad, intentaron matarlo. Inclusive en la sentencia de Tupac Amaru se dice que José Gabriel verá como castigo la muerte de su hijo Hipólito y Fernando. Hipólito sí la ve, Fernando no, porque él es pequeño, y a Fernando... Yo creo que fue Micaela la que logró convencer que no le maten al hijo. Pero la vida de ese chico, bueno, fue terrible. Fue a morir en España a los 30 años, ¿no? Un chico que siempre estuvo preso, ¿no? Entonces, él puso a su familia
en pro del cambio del país, de que todos tuviéramos comida, que tuviéramos donde vivir, ¿no? Y que nos identificáramos. En la sentencia de Tupac Amaru se nos prohíbe el vestido, el canto, el idioma. Todo se nos prohíbe para que no tengamos identidad. Y desde ahí nos meten en la cabeza que nosotros somos inferiores, una subcultura, unos subhombres, ¿no? Eso nos meten en la cabeza. Lamentablemente mucha gente piensa así, ¿no? Sí, bueno, hay una especie de estigma, ¿no? Con digamos, la gente que vive en el Ande y a veces se le menosprecia. Ese es el principal. Claro, porque desde mi punto de vista. es racismo. Mira, yo te digo, Machu Picchu, la maravilla del mundo. ¿Y no son más maravillosos los que lo construyeron? Entonces, porque nosotros no hemos podido construirlo. No, los extraterrestres. Claro. Extraterrestres, ahí el ser humano que lo ha construido, todo el sistema hidráulico, ¿no? Todo el sistema del agua. Es tremendo, una obra de ingeniería extraordinaria. No, eso no lo apreciamos, ¿no? Claro. Centrémonos ahora en el tema de la producción y del cine, ¿no? Usted ha acompañado a Fico muchos años de su vida no solo como pareja, sino también, usted nos mencionaba, ¿no? Que era medio duro cuando hacía el tema de la producción, ¿no? Sí, y lo ha acompañado en esa faceta Pero también. así tenía que ser, ¿no? Claro, siempre hay un jefe que tiene que un poquito poner la pauta. Ahora, Así es. ¿cómo ve la realidad desde su óptica del cine nacional? Digamos, hay muchas producciones, algunas, digamos que son bastante criticadas por, digamos, el fondo. ¿Cuál es su análisis respecto a la producción nacional? Mira, yo te digo, cuando uno hace una obra porque le nace, porque ama el tema, porque siente la necesidad de comunicar y de decir, normalmente esa obra sale bien. Pero cuando uno hace una obra aplicando la censura y, lo que es peor, la autocensura para coger el dinero, ¿no? Entonces la obra sale mal, porque no eres tú. Es que te vas acomodando, como la malagua. Viene la ola, se la lleva para acá, viene el aire, se la lleva para allá. Entonces tú vas así flotando, ¿no? Para que el que te da el dinero, que es el ministerio, perdona, voy a decir de la incultura, porque de cultura tiene poco, ¿no? Te da el dinero. Entonces, para coger ese dinero, ¿no? Entonces tú comienzas a cambiar tu postura, a no decir las cosas claras según el gobierno de turno, porque no solo con este gobierno. O sea, te acomodas. Claro, no solo con este, es con los otros que pasaron también, ¿no? Entonces los gobiernos dicen, yo quiero esto, y los cineastas, porque reciben bastante dinero, ¿no? Para el rodaje están sobre 800.000, más o menos 1.200.000, 1.300.000, es lo que decir, de regalo cada cineasta, ¿no? Para hacer una película. Y perdona, pero yo soy productor y sé lo que vale una película. Claro. Con eso, las películas que ellos hacen en un cuarto, en 2 cuartos, con eso se cubre todo. Porque además hacen coproducciones, quiere decir que los costos los dividen con otro país, ¿no? Porque es por ley eso, para que tengan $100.000 más. Aparte de lo que les dan acá, les dan $100.000 más, ¿no? Claro. Y para tener esos $100.000 es lo que se hace, ¿no? Entonces, para mí, el cine ha decaído muchísimo, con ligeras excepciones, ¿no? Pero en general tocan la epidermis, no, así la flor de piel se toca, nada más. No se profundiza, no se trabaja mensajes, ¿no? Nada. Entonces, las películas pues son un poco... Light, pues, claro. Ahora, lo que sí es cierto es que hay mucha producción que va a festivales, ¿no? A festivales Eso, internacionales, pero aquí no hay mucho, ¿no? No, eso de los festivales también, mira, hay festivales hasta... Aquí en el Perú tenemos 15 festivales, ¿tú sabes? ¿No? Hay festivales de corocochachay, como digo yo, en cualquier parte del mundo. Entonces, hay los festivales y los festivales, ¿no? ¿Qué van las películas peruanas? Yo te pregunto, ¿alguna película peruana ha ido a Cannes? Nunca. No. Ha ido a la quincena de realizadores, que es una sección, pero no es la sección competitiva oficial. Claro. Es una sección que está, o sea, no es que mientan, dicen medias verdades. La gente que no sabe, Es dice, lo mismo. estuvo en Cannes, sí, en Cannes. Claro. No estuvo en la competencia oficial, ¿no? Entonces, no hay, los grandes festivales, por lo general, no, las películas peruanas no están. No, acá tenemos el mejor de los festivales, a mi criterio, que tenemos acá, dentro de lo que es Perú, para mí es el Festival de la Católica, pero es muy elitista también.
¿no? O sea, son festivales elitistas, son de gente que no entiende lo que es la cultura andina, que no le da cabida a eso y trata de poner películas muy light, ¿no? Es decir, el tema del Ande también lo trata de una forma light, no va al origen, al porqué, ¿no? Y menos va a plantear la solución. ¿Pero por qué? Porque capaz no se investiga. No, yo creo porque no hay de instituto por ejemplo, nosotros pedimos la preservación de la película Tupac Amaru, que ha sido declarada en Tokio, en su época, como la mejor película del cine, cuando se cumplió el cine los 100 años, Tupac Amaru fue declarada como la mejor película de todo este continente, ¿no? Es una película prestigiosa, ¿no? Entonces queríamos que la película es antigua, que hay un proceso tecnológico nuevo, ¿no? Y se llama concurso de preservación. Presentamos pues para que la película sea adecuada. Hay más de 100 películas preservadas. Me parece muy bien que preserven películas, pero Tupac Amaru, para la señora Erika Chávez, que era la que manejaba, no, esa no valía la pena, no había que preservarla. ¿Te das cuenta cómo va más allá? Las cuestiones políticas ingresan y no las cuestiones culturales, no interesa. Entonces, ya no te digo porque no sé qué público tengas de películas premiadas, que realmente son terribles, ¿no? Terribles, el tema son terribles, ¿no? Entonces, no te voy a contar eso porque es no bien quiere pisar fuerte. callos. No, es muy fuerte películas premiadas, ¿no? Donde el tema es espantoso, ¿no? Espantoso, y yo creo que tal vez ni siquiera es real, sino inventado, ¿no? Sí, pues es verdad, ¿no? Hay bastante por hacer respecto al cine peruano. A veces se vende la imagen de que hay muchas producciones, pero en verdad las producciones Sí, las hay. son de calidad. No. Es una pregunta que nos hacemos Mira, siempre, yo te puedo ¿no? decir, para que no digan que digo que todo es malo, y ni la conozco, la señorita García Montero, ¿no? Me gusta su película, la película de Salvador del Solar, que fue su primera película, la segunda no la he visto. Magallanes me parece estupenda, ¿no? Es decir, pues, pero son Claro, contaditas. Contaditas las buenas. En general, casi todas son de medio para abajo, ¿no? Con unas ligeras excepciones, ¿no? Bien, es interesante conversar con usted sobre el legado de Federico García Hurtado, que muchos no conocen, y es obligatorio conocer a personas que han hecho producciones como Tupac Amaru, por mencionar. No toda la obra de una. Mariátegui, Claro. La Mauta de Mariátegui también se ha hecho. Exacto, hay muchas producciones que se deben resaltar, ¿no? Y el señor Federico García Hurtado ha dejado un legado. Señora Pilar, queremos agradecerle su presencia en estudios. Ha sido bonito conversar con usted. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, te he tratado de transmitir un poco, por supuesto que es testimonio de parte lo mío, Claro. ¿no? Sobre FICO, ¿no? Porque ayer cumplió 88 años. Sí. ¿no? Bien, amigos, estuvo con nosotros Pilar Roca, es documentalista y productora, con quien hemos hablado sobre el legado de Federico García Hurtado para el cine y la cultura nacional. Vamos a una pausa y venimos con más.